Bienvenidos a comoalquilar.com. Hoy traigo un episodio esencial para todos los propietarios que quieran alquilar con seguridad. He recopilado la información clave de uno de los mejores abogados especialistas en desocupación de España, Javier Prudencio Morillas, para aclarar de una vez por todas el panorama actual de la ley de alquileres en abril de 2025. Vamos al grano. Hablemos de la ley de vivienda, de la vulnerabilidad y de los procedimientos que sirven para desalojar a inquilinos morosos y ocupas. Te lo voy a resumir de una manera clara y práctica para que sepas exactamente qué hacer en cada situación. Además, en la descripción del episodio vas a encontrar un enlace para descargar todas las notas del programa. Será un recurso que te va a servir de guía en el caso de necesidad. Si quieres alquilar sin pagar comisiones a inmobiliarias y minimizar los riesgos de impago, te invito a descubrir el audiocurso Aprende a alquilar sin miedo, donde aprenderás paso a paso cómo gestionar tus alquileres de manera efectiva y segura. Consigue el curso completo en comoalquilar.com/curso. Y ahora empezamos el programa de hoy. El programa de hoy está dirigido a propietarios con una información crucial sobre la legislación de alquileres en España que va a afectar a partir de este mes de abril de 2025 y que ya lleva afectando algún tiempo. Y también daré consejos siempre basándome en la información que he recopilado de expertos. Del que he revisado muchísimos artículos es de Javier Morillas, que es un abogado experto en desocupación. Y analizaremos también la situación actual de la ley de vivienda en relación a la vulnerabilidad de los ocupantes y los procedimientos de desahucio. Empezamos. Como primer punto, veremos cómo ha ido evolucionando la situación del propietario ante inquilinos que no pagan o ante ocupas. La diferencia entre inquilino y ocupa es que el inquilino previamente firmó un contrato de alquiler. La situación ha ido evolucionando en el sentido siguiente. Desde la pandemia, lo que tenemos es un incidente de vulnerabilidad extraordinario. Es decir, un incidente de suspensión de procedimientos y de lanzamientos que se crea en el momento máximo de la pandemia y que se viene prorrogando desde entonces. En primer lugar, fue por el COVID y después se siguió prorrogando también por el COVID y por la erupción del volcán de La Palma. Y esto no es de risa, es que ha sido así la evolución de este incidente. Viene en el BOE y también aparece después que se sigue prorrogando por la guerra de Ucrania y ahora, que ya no es ni por el COVID, pues vuelve a aparecer otras situaciones que hacen que poco a poco se vaya prorrogando este incidente, lo cual nos parece bastante absurdo a todos los propietarios que podemos estar en un aprieto por culpa de este asunto. Quiero decir que a mí me gusta tratar este tema primero para saber a qué me estoy enfrentando, pero es que por otro lado me gustaría saber a quién le parece normal que un propietario que ha ahorrado para comprar un piso, porque ha sido un sacrificio ahorrar para invertir ese dinero en vez de irte de viaje con tu familia o de comprarte un coche, ahorras ese dinero para comprar un piso, pides una hipoteca, pasas restricciones para poder pagar la hipoteca y entonces viene alguien, se mete en tu piso, no te paga y tú tienes que estar ahí aguantando. Eso es lo que no entiendo y yo entiendo que todo el mundo tiene que tener vivienda justa y que tiene que tener una vivienda todo el mundo y eso lo entiendo perfectamente, pero creo que eso no es un tema para soportar un propietario de un piso, sino que será una acción social que debe soportar el gobierno. Dejando claro mi postura de que no quiero que nadie esté sin vivienda y que para eso está el gobierno que debe encargarse de eso, paso a relatar mi postura como propietaria totalmente afectada, por este incidente de vulnerabilidad. Este incidente, que se llama Incidente 11-2020, viene regulado por la Ley Decreto 11-2020,
Lo que hace esta ley es suspender el lanzamiento siempre que el ocupante del inmueble reúna determinadas características. También en algunos casos tiene que cumplir determinadas características el propietario. En principio, esta ley iba a durar 3 meses durante el COVID, pero se fue prorrogando paulatinamente y ahora se va prorrogando de año en año. Recordemos que esto fue en el 2020 y que han pasado ya muchas cosas y el COVID ha quedado ya muy atrás. La prórroga actual va a terminar el 31 de diciembre de 2025. Hubo otras modificaciones legales, pero ahora mismo esta es la modificación fundamental. Es fundamental porque es la que da miedo al particular, porque el inversor tiene terror. Esta ley lo que hace es que la tramitación de los procedimientos se hacen más complejos y farragosos. Y este incidente de vulnerabilidad 11-2020 realmente pienso que está diseñado por gente que sabe de desahucios y por gente que sabe cómo funciona un juzgado y que en todo momento se ha planeado deliberadamente. ¿Por qué este incidente hace que el inversor esté realmente preocupado? Porque la vulnerabilidad la puedes invocar en cualquier momento y la puedes invocarla justo en el momento del lanzamiento, en el momento que te van a echar del piso. Te encuentras con que se invoca el día antes, el inquilino dice que es vulnerable o incluso el mismo día, y simplemente con esa invocación el juzgado ya está obligado a paralizar el lanzamiento. Y entonces es tremendo porque tú crees que estás llegando ya a una resolución que vas a echar a la persona que tienes en tu piso que no te paga y pues dice que es vulnerable y vuelta a esperar. Lo normal suele ser que esta vulnerabilidad se invoque una semana antes del lanzamiento o 10 días antes, pero ahora mismo la cosa se está complicando mucho y hay mayor inseguridad. Abierto el incidente, lo que sucede es que el ocupante, lo primero, tiene que demostrar determinadas características de vulnerabilidad. Las tiene que demostrar presentando una documentación que está extremadamente tasada. Tiene que presentar A, B, C y D, no más. Y luego el propietario también tiene la posibilidad de hacer alegaciones e incluso hablar de su posible situación de vulnerabilidad, obviamente. El propietario puede presentar también la documentación que quiera y el propietario puede alegar: tengo 3 préstamos, tengo niños, tengo coche, lo que sea. En el caso de que se le dé la razón en este incidente al ocupante del inmueble, que no tiene por qué además ser inquilino, no tiene por qué tener ningún contrato, también puede ser un ocupa, este es que cumple unos requisitos y entonces se suspende el lanzamiento mientras el incidente siga vivo. Lo que dice mucha gente que se encuentra en estas situaciones de vulnerabilidad o que presenta vulnerabilidad, que dice que son vulnerables, es que dicen que en este momento, tal como está la ley, no pueden alquilar, que nadie les va a alquilar. Y realmente puede que tengan razón, porque aunque esta ley protege directamente al vulnerable, no sé si es cierto, porque ahora con si desconfías tanto de la gente, está claro que para alquilarle a alguien le vas a pedir tanta documentación que una persona con pocos ingresos jamás podrá alquilar un piso. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando entonces del incidente 11-2020 y ahora veamos la siguiente modificación legal que fue en el año 2023, que fue la Ley de Vivienda. En realidad la Ley de Vivienda es mala y nos viene mal, pero sin embargo no es tan grave como este incidente 11-2020. Creo que esta Ley de Vivienda del 2023 en principio no se puede medir hasta que siga vigente el incidente 11-2020, porque es que le afecta muchísimo. ¿Qué es lo que hace la Ley de Vivienda? La Ley de Vivienda lo que hace es simplemente alargar y dificultar el proceso de echar a alguien de tu piso que no te paga, pero no impide el desahucio.
En la ley de vivienda tienes que diferenciar muy bien para la nueva ley de vivienda del 2023 si eres un gran tenedor y si no lo eres. ¿Cómo puedes demostrar que no eres un gran tenedor? Pues pides un certificado en el registro de la propiedad que demuestre que no lo eres. Si realmente eres un gran tenedor, antes de demandar, lo que tienes que hacer es dirigirte a la administración pública por con un escrito, y también lo puedes hacer en la sede electrónica. Tienes que esperar 2 meses a que la administración pública hace algo, que generalmente no lo hace, y si hacen algo es peor todavía, porque te pueden obligar a ir hasta una mediación con la administración pública antes de demandar, pero normalmente no lo hacen. Eso por un lado. Por otro lado, dentro del proceso, lo que hace esta nueva ley de vivienda es que amplía un poco un pequeño incidente de vulnerabilidad que llevaba dentro la ley de enjuiciamiento del 2018-2019. De tal manera que si el inquilino o si el ocupante es vulnerable, al principio del procedimiento se suspende el proceso durante 2 meses si eres persona física o 4 meses si eres persona jurídica. Esto es lo que hace la ley de vivienda. En el caso de vulnerabilidad, en estos casos, de todas formas, sigue habiendo mucha incertidumbre por todas partes. Desde el punto de vista del proceso, la ley de vivienda no nos preocupa tanto como el incidente, pero sí es cierto que nos va a causar bastante extorsión si estamos pendientes de que alguien nos pague y de echar a alguien para poder seguir cobrando alquileres de nuestro piso. La ley de vivienda te podría preocupar realmente si eres un gran tenedor o si estás alquilando inmuebles a gente potencialmente vulnerable. Lo verdaderamente grave y es el eje central de la política de vivienda que estamos viviendo ahora es el incidente 11-2020, que es extraordinario y se ha convertido como el eje central de la política de vivienda de este gobierno. Siempre lo excepcional se acaba convirtiendo además en normal. Era algo que estaba decretado para una época muy concreta, que era el COVID, y estamos a 2025 y seguimos con este mismo incidente. Tengo que recordaros que el gobierno había dicho por activa y por pasiva que retiraría el incidente 11-2020 con la aprobación de la ley de vivienda. ¿Pero qué hizo? Pues que no lo retiró. Y esto no es la primera vez que lo hace, porque existe otro incidente que también es digno de mencionar, que fue el incidente 1-2013 en las ejecuciones hipotecarias, que impedía desahuciar a un ejecutado hipotecado vulnerable originalmente durante un año, es decir, hasta el 2014. Pero en las ampliaciones actuales de la ley ya está incluido este incidente de 1-2013 hasta el 2028. O sea que los incidentes excepcionales tienen una costumbre en nuestra legislación de venir para quedarse. Esto creo que hay que ponerlo en contexto porque es importante que nos demos cuenta que es un riesgo que está ahí y que estadísticamente el porcentaje de casos a los que afecta este incidente es bajo, pero que te puede afectar, y por eso más vale prevenir y estar informado de cómo actuar. Vamos a ver entonces ahora cómo prevenir que te afecte este incidente y cómo puedes gestionarlo. Pongamos un ejemplo de un propietario de un edificio que tiene un inquilino vulnerable. ¿Qué medidas preventivas podría haber tomado para que esto no sucediese? Como en tantas otras ocasiones, muchas más de las que pueden parecer, en este caso concreto el propietario del edificio, que imaginemos que es un gran tenedor, estamos hablando que es un patrimonio gestionado con criterios de gestión ya de empresa, y entonces no se mira tanto si un inquilino va a pagar o no. Y la primera de todas, como medida preventiva, era haber contratado a gente solvente. Pero claro, si además el alquiler del inquilino que está sin pagar es un alquiler anterior al año 2017 o del año 2017 y lo dejan de pagar en el 2021, viene de antes de que se provocase el incidente 11-2020,
y las cosas eran distintas. Ya solo el precio del alquiler en el 2017 era mucho más barato y entonces firmas el contrato, haces el contrato con una persona que no tiene unos medios de vida demasiado holgados, pero imaginas que va a pagar. Llega el 2020, se proclama el incidente y deja de pagar en el 2021. Realmente aquí las medidas las había que haber tomado en el 2017, pero es que no lo sabías. Ya haber alquilado a esa persona a lo mejor fue una medida bastante imprudente porque sus bienes eran escasos y tenía poco dinero para pagar el alquiler. Pero es que ahora mismo esa persona, después de una crisis, por ejemplo, ya es inasumible que pague. Entonces, este señor, pues es una desgracia, este inquilino, y al final vas a tener que estar soportándolo. A una persona que le pasa esto, desde luego no le vuelve a pasar, porque no va a alquilar a nadie que no tenga totalmente garantía de que va a cobrar. Y esto es lo que se ha generalizado. Se ha profesionalizado la gestión de alquileres y en la actual situación del mercado de los propietarios, cuando nos llegan personas interesadas, más de 40 porque hay poca vivienda en alquiler, lo primero que haces es a esos 40, a los 30 que más te gustan, a los 20 que más te gustan, le pides toda clase de documentación. Y luego, una vez que tienes toda la documentación, aún puedes seguir filtrando y buscando a la mejor opción. De hecho, a nosotros nos pasa frecuentemente que nos quedamos con 5 posibles inquilinos que nos parecen que tienen los papeles perfectos pues para no ser gente que deje de pagar el alquiler y nos cuesta mucho tomar esa decisión. Ahí te preguntarás qué documentación hay que pedir. Pues en principio puedes pedir la declaración de la renta. También se están pidiendo las vidas laborales de los que van a vivir en el piso, pero esta vida laboral tienes que pedirla con su correspondiente CSV y además lo tienes que comprobar. No te olvides de esto porque no vale con que tenga el CSV, sino que tienes que meterte en la web y comprobarlo. Y lo último también que se está pidiendo son movimientos bancarios de los 2 últimos años. Tienes que fijarte de los movimientos que hace y bueno, si es una persona que gasta mucho, pues también debes evaluar si te conviene alquilársela a esa persona o no. El siguiente punto también es saber cuándo una persona puede ser vulnerable. Para ser vulnerable tenemos 2 incidentes de vulnerabilidad. El primero, que es el regular de la ley y que además la ley vivienda ha ampliado. Con este incidente de vulnerabilidad, que es el regular, te suspenden 2 meses si eres persona física y 4 meses si eres persona jurídica. Digamos que es el que menos nos importa. Porque básicamente eres vulnerable si los servicios sociales municipales te consideran vulnerable. Un inquilino es vulnerable con estas condiciones, pero no necesitan documentación de ningún tipo para aportar a los servicios sociales. Te llama el servicio social, el juzgado está obligado a informar a los servicios sociales de que el procedimiento existe y servicios sociales llama al inquilino, el inquilino acude a una entrevista y también va el ocupante, que también acude a una entrevista con los servicios sociales. No tienen que presentar ningún papel ni nada. Le cuentas a los servicios sociales tu vida, por supuesto, y naturalmente tu vida va a ser siempre tristísima, con poquísimo dinero, que no puedes pagar. Puede ser real o no, es igual, tú le cuentas lo que te da la gana. Que estás en el paro, que tienes 3 hijos, que te va todo fatal. Y los servicios sociales no van a presentar ningún informe. En muchos casos esto se resume en un cuestionario con unas casillas que vas rellenando y en algunas ocasiones incluso nadie firma el informe. Simplemente con esto ya el juez en principio está obligado a dictar un auto suspendiendo el procedimiento hasta un máximo de 2 o 4 meses. Frecuentemente todos los informes de vulnerabilidad vienen diciendo que todo el mundo es vulnerable. Por lo menos se podría reclamar al juez para que no suspenda el procedimiento el máximo tiempo posible.
Es decir, que cuando dice que el procedimiento se suspende de 2 o 4 meses, dependiendo de quién sea el propietario, que no tenga que ser siempre un máximo. Veamos ahora el segundo caso, que es aquel en el que el procedimiento lo pueden tener paralizado durante tanto tiempo como quiera el gobierno y el legislador. El 1120, que ahora mismo es el que está determinando el mercado, se refiere a esto. Estamos con dos situaciones distintas también. Si lo que tienes es un inquilino o bien si lo que tienes es un ocupa. Si lo que tienes es inquilino, tiene que haber habido una pérdida de ingresos del inquilino notable, que puede ser por despido, por ERTE, por reducción de jornada debida a que tiene unos cuidados que necesita o una pérdida sustancial de ingresos. Si eres empresario, si eres autónomo, puede ser que hayas perdido el negocio, que tienes que probar de todas formas esta pérdida. Has de probar esta pérdida de ingresos, de tal manera que esa pérdida de ingresos haga que tu renta y los suministros superen más de un tercio de tu salario, cosa que va a ocurrir muchísimas veces y con mucha facilidad. La gran mayoría de estas vulnerabilidades de inquilinos vienen combatidas y se caen, porque la mayoría de las veces no hay ninguna pérdida sustancial de ingresos. Lo que hay es que es gente pobre, que era pobre antes y es pobre ahora, pero no hay una variación sustancial de los ingresos. No han cambiado sus circunstancias. Entonces, aquí deja de ser vulnerable y entonces han de venir reclamaciones por otro lado, básicamente porque se tienen que medir los ingresos de la unidad familiar también. Y también aparecen empadronadas muchas veces en la vivienda personas que viven allí y de las que no se ha dado dato alguno. Pero date cuenta que si en una vivienda viven 5 personas con ingresos, eso hay que declararlo también al juez para tener en cuenta la vulnerabilidad. Cuando es un caso así, el juez suele revisar los ingresos y si ha habido un cambio sustancial y esto se puede rebatir fácilmente. Y luego tenemos la situación que no sean inquilinos, es decir, que no tengan firmado ningún contrato de arrendamiento y nos encontremos con los ocupas. Los ocupas tienen que cumplir los mismos criterios en relación al IPREM respecto a los ingresos de la unidad familiar, pero además tienen que cumplir dos requisitos extra, que son los que nos vienen salvando, como por eso a veces podemos echarlos. El primer requisito es que no pueden haber entrado en la vivienda después de marzo de 2020. Bueno, el legislador aquí no quiso, gracias a Dios, que todo el mundo se lanzase a ocupar. El segundo requisito que tienen que cumplir los ocupas es que el propietario tiene que ser gran tenedor. Aquí también hay una diferencia. Un propietario que no es gran tenedor no está obligado a soportar a un ocupa. A un inquilino moroso, sí, porque lo ha elegido él antes del 2017, pero a un ocupa, no. Bueno, antes del 2017 o ahora se ha equivocado y también deja de pagar, pero a un ocupa no tiene por qué soportarlo. Entonces, es una gran medida que tenemos para poder escapar. Si es un gran tenedor, ¿qué ocurre con el ocupa? Pues que quedará ahí dentro durante tanto tiempo como perdure la actual situación legislar. Claro, en esta situación no hay solución hasta que se soborna al ocupa o hasta que te compren la posesión. Muchas veces los ocupas ya saben cómo funciona esto y entonces puedes extorsionarlos, sobornarlos. Si no funciona y llegamos a este punto, la solución es vender el inmueble a alguien que no sea gran tenedor y que lo resuelva esa persona, porque al no ser gran tenedor, pues sí va a poder echar al ocupa. El problema está en lo que dura un procedimiento de desahucio. Es decir, que ya no es como era en el año 2017-2018, que teníamos a un inquilino moroso fuera del inmueble en 10-12 meses. Y esto ya no va así. Vamos a ver ahora criterios. Resulta que tú eres un gran tenedor y el juzgado le da a tu ocupante la vulnerabilidad 11-2020. Hasta finales de 2025 esa persona va a ser vulnerable. Astutamente, tú, que eres gran tenedor, vendes a un tercero.
Y en la posición procesal lo que sucede es que vamos al juez y este me permite a la persona que no es mantenedor hacer reabrir el incidente. Si eres gran tenedor, lo que tienes que hacer es primero intentar negociar con el ocupa, pero procura no judicializar, porque así puedes transmitir al tercero sin que éste tenga que reabrir el incidente, sino que lo puede abrir desde punto y hora. Después hablemos también de los importes de los sobornos, porque en muchos pisos los ocupantes se van fácilmente y con un pequeño soborno, pero claro, cuando dependen de grandes tenedores exigen más, porque hay gente que la estás extorsionando para que se vaya y aún así aguantan, tienen mucho aguante. Hay gente que se va por 3.000, otros por 500, por 5.000 y hay casos en que hay que pagarles de 10.000 a 15.000 euros por ocupa, o sea, por vivienda. Estos son los precios que se están pagando hoy en día por no judicializar la ocupación. Y ojo, que también los propietarios han tenido un despliegue permanente de desocupas destinado a hacer la vida más difícil al ocupante y por eso se van por estos importes. Aún así, han tenido que pagar, han tenido que estar pagando. Entiendo que esto explica gran parte de por qué estamos viviendo en los portales inmobiliarios como los fondos no paran de sacar grandes cantidades de inmuebles ocupados, porque obviamente ellos tienen sus negociadores y no han llegado a un acuerdo. Entonces lo más rentable para ellos es vender. Deciden deshacerse de esos inmuebles y después ya se ocupa la persona que no es mantenedor de echar al ocupa. Los fondos de inversión en inmobiliario lo que tenían era contaban con una rentabilidad que ahora mismo siguen teniendo rentabilidad cuando venden estos inmuebles, pero desde luego el margen les ha quedado muy reducido. El fondo quería salir con más margen y no puede hacerlo. Tiene que vender en la condición en la que se lo compre y no le queda otra, porque es que si no, no va a conseguir nada por ese inmueble con un ocupa dentro. ¿Cómo puedes tú defender tu propiedad como particular desde el primer día? Tan pronto como tengas fecha de notaría, ese mismo día ya quedas para que te pongan una alarma. Y si no hay electricidad en el piso todavía, que te pongan una alarma con batería. Y lo que te preocupa entonces ya es relativamente poco que entre alguien o no. Realmente preocupa, personalmente, es que un inquilino que has filtrado es correcto hoy, pero mañana pasa a ser vulnerable. Tú por eso, a la hora de hacer la evaluación de los inquilinos, es muy importante que te fijes en la documentación que aportan y en la situación financiera de esa persona. En el caso de un ocupa no tendrías problema, sabes cómo protegerte. Obviamente es un riesgo porque, claro, si entra un ocupa tienes unos meses en que vas a estar pendiente de echarlo. Lo que ha pasado con toda esta situación es que el pequeño particular que se dedicaba a la inversión está desapareciendo del mercado, está aterrado y ha cedido la gestión, los que tienen pisos han cedido la gestión a una gran gestora de arrendamientos o a una pequeña gestora también, pero que se ocupe de todo, de hacer el filtro. Esta le cobra entre un 3 o un 6% de comisión y además cogen un seguro de impago. De todas formas, el seguro de impago también se están alargando, porque antes normalmente eran por 12 meses, pero como también se está alargando el periodo de echar a la gente que no paga, pues también estos seguros están pasando ya a ser de 18 meses. Cuestan más o menos 60 euros más de los de 12 meses y creo que compensa. En general, todos los propietarios nos hemos vuelto mucho más escrupulosos a la hora de seleccionar los inquilinos. Tal como se ha puesto la situación, que no ha sido porque lo hayamos decidido nosotros, claro, pues al final eliges al mejor de todos los candidatos que vienen a alquilar tu piso. Profundicemos ahora en
en el tema de la ocupación para ver cuál es la diferencia entre una usurpación y un allanamiento de morada, porque esta diferencia también es muy importante ante la ley. Es importante, ante una ocupación que nos podamos encontrar en nuestra vivienda, saber de qué tipo se trata. Un allanamiento de morada es la entrada sin autorización en un domicilio o morada ajena, exclusivamente. Entonces, ¿qué es el domicilio o tu morada? Es el lugar donde realizas tu vida cotidiana y donde te encuentras habitualmente. Es decir, es tu casa. ¿Y qué no es el domicilio o la morada? Pues es un inmueble que tiene una incidencia y que has comprado y que acabas de recuperar la posesión, acabas de terminar de reformar, lo estás vendiendo. Esto no es tu morada, esto es un domicilio y la diferencia es que si alguien intenta entrar en tu casa e instalarse en ella, sería un allanamiento de morada y el ocupa saldría rápidamente porque va a salir y además va a salir detenido y probablemente rumbo a enfrentarse a un juicio como jurado. En cambio, cuando entra en una vivienda que no es tu morada, lo que comete es una usurpación. A partir de ahí va a suceder que tú bien negocias con él, bien le pones una querella criminal o una denuncia por usurpación vía penal, o bien puedes decidir que le llevas como un ocupa por vía civil, por la vía del precario o por la vía de lo que sea. Este tipo de decisión se toma mucho más. Si llevamos a este ocupa por la vía penal o por la vía civil, se toman mucho más teniendo en cuenta en qué partido judicial nos encontremos y qué criterios conocidos tengamos allí para comparar. ¿Qué sería mejor, ir por vía penal o vía civil? Y esto depende. Si se ha pillado al ocupante más o menos infragante y estamos hablando de un partido judicial pequeño como puede ser un pueblecito, pues a lo mejor ahí mm, te puedes ir por o sea, como si fuese una usurpación y se pueden pedir unos cautelares que pueden ser más probable que te las den y sería mejor. Pero por otro lado, si se ha tardado más en darse cuenta de la ocupación, entonces si ya lleva viviendo 20 días, ha establecido morada el ocupante y es mejor ir vía civil, pedir una tutela sumaria y puede ser más rápido. Eso son decisiones que hay que tomar teniendo en cuenta muchos factores, sobre todo la rapidez con que nos hayamos enterado y de lo que estemos hablando. ¿Y si un propietario llega a su domicilio y se encuentra con ocupas? ¿Cómo debe actuar? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es la secuencia de pasos que debes dar? Si es tu domicilio, llamas automáticamente a la Policía Nacional y empiezas a tocar los timbres de todos los vecinos. Dices, oye, que esto es mi casa, vivo aquí habitualmente y empiezas a sacar toda la documentación que tengas, incluyendo correo postal del banco, para demostrar que es tu dirección, que estás censado ahí y que lo compruebe la policía. Todos estos señores también, si llevas a vecinos, deben decir que vives ahí de lunes a domingo y que a lo mejor ese fin de semana te han ocupado la casa, pero es que estabas de viaje. Hay que forzar a que la policía intervenga inmediatamente. Si por lo que sea se puede dar el caso a la policía no interviene inmediatamente, has de ir al juzgado de guardia. Pero de modo personal, vas y le dices al juez, oiga señoría, que tiene que desalojar inmediatamente esto, que es mi casa, y además debe detener a esta persona. De un modo u otro, si eso es nuestro domicilio, no vale hacer trampas. Esos ocupantes van a salir de ahí, motivo por el que vamos a ver prácticamente, es el motivo por el que no suele haber prácticamente allanamientos de morada en España, porque en eso sí se te defiende. Y después podrías encontrarte con el caso de una segunda residencia. Es nuestra, no es una inversión, no la está rentabilizando, es algo que tenemos vacío y que solo lo ocupamos unos meses al año.
En este caso, según algún magistrado del Supremo, dice que también esto es un domicilio, aunque sea solo un lugar de ocupación ocasional y que por lo tanto está protegido. Ha habido éxito relativo en la alegación de esta doctrina y en algunos casos, pues no. Debe de ser un sitio que es conocido, pues por ejemplo, para pasar vacaciones o que razonablemente podemos demostrar que es nuestra segunda residencia vacacional. Puedes decir que que estás yendo allí desde hace varios años, que compraste ese inmueble hace tiempo y vas a pasar los veranos, que tienes los recibos de los suministros, en fin, muchas cosas para demostrar que es tu segunda vivienda. Y entonces posiblemente el juez de guardia sea el que con seguridad va a decir que eso también es allanamiento. La fuerza policial posiblemente no. Entonces, en este caso es mejor ir al juez de guardia. Después existe también un mito sobre el periodo de 48-72 horas ante una ocupación, pero esto realmente es un mito, no hay nada real. Se ha empezado a decir que existe ese periodo de 48 y 72 horas porque como actualmente está la ocupación completamente desbocada, esto provoca que en más de una situación hayamos visto casos súper paradójicos en que la policía o la Guardia Civil que actúa hace el ridículo de modo público. Las fuerzas de seguridad del Estado, que realmente también hay que decir que se exponen también mucho porque lo que tienen no saben muy bien cómo pueden actuar muchas veces, porque también se exponen a que puedan terminar ellos mismos acusados de allanamiento de morada. Entonces, en esos casos de ocupación es importante que tomes medidas en las primeras horas, llamar a la policía o a la Guardia Civil, ir al juzgado, convocar a la comunidad de propietarios y llamar a los medios de comunicación si es posible. Pide ayuda a tu comunidad para que se manifiesten rápidamente delante de la vivienda ocupada y que hay que forzar que actúen las fuerzas de seguridad y el juez. En muchos casos, las comunidades de propietarios, si no la mayoría, la comunidad se siente también afectada, sufre efectos directos e indirectos de la ocupación. Directo muchas veces porque el ocupa engancha el agua, se engancha el suministro de agua, la comunidad no puede cortarla porque es una zona comunitaria y al final acaba subvencionando también al ocupa. También ha pasado casos de ocupas que si son urbanizaciones con piscina, pues acaban yendo a la piscina en el verano. Entonces, efectivamente, en la comunidad de propietarios realmente no es bienvenido un ocupa. Y la comunidad en sí no puede hacer nada contra un ocupa. Entonces, en ese primer momento hay que pedirles ayuda para forzar la situación y que echen al ocupa cuanto antes. Como conclusión final diré que la situación actual del mercado del alquiler en España ha alcanzado un grado de complejidad que exige una gestión rigurosa, conocimiento legal actualizado y una actitud preventiva por parte de los propietarios. La figura del ocupa y la proliferación de normativas orientadas a la protección de la vulnerabilidad social han generado un escenario donde el legítimo propietario puede verse atrapado en procesos largos, costosos y emocionalmente agotadores. No obstante, la clave está en la información, en la selección responsable del inquilino, en la profesionalización de la gestión del alquiler. Afortunadamente, también existen medidas preventivas eficaces que permiten blindar en gran medida nuestra inversión inmobiliaria. Filtrar con criterio, documentar correctamente, contratar seguros de impago y actuar con rapidez ante cualquier indicio de ocupación indebida. Estos son herramientas imprescindibles para alquilar con tranquilidad. Este panorama legal no debe paralizarnos de todas formas, pero sí debe servirnos de aviso. Alquilar sin miedo es posible, pero nunca sin conocimiento. Si eres propietario, fórmate, asesórate y mantente alerta, porque en este entorno la mejor defensa sigue siendo una buena preparación. Accede al curso comoalquilar.com/curso. Es un audiocurso en el que podrás aprender a alquilar sin miedo.
Espero que esta información te haya sido útil y te ayude a tomar decisiones más seguras con tus alquileres. Recuerda que puedes descargar en las notas del programa todo el texto de este documento en audio para poder guardarlo para el caso de que tengas que revisar alguna de las notas para ver qué hay que hacer en cada situación. Gracias por escucharme y nos encontraremos en el próximo episodio donde tendré más contenido útil para propietarios inteligentes como tú y como yo. Hasta pronto. Si todavía no lo has comprendido, no más condiciones, no más olvido.